Buenas tardes, noches o días, bienvenidos nuevamente a Filosofía para Taraos. En esta ocasión hablaremos sobre la verdad. Bueno, ¿qué es la verdad, no? A no ser que seas un postmoderno o que te encante Darío, apellido que no voy a pronunciar porque no sé cómo se pronuncia esa cosa, no sé, pensarías que la verdad es algo que corrobora un hecho, algo que es cierto, pues ya sabes, ¿no? Típicas respuestas así por superficiales, algo que nos corrobora un hecho, ¿no? De que es verídico, de que ocurre. Bueno, un postmoderno te diría exactamente que la verdad es que no hay una verdad, o que, no sé, escucharon mucho Cuarteto de Nos, diría yo, o que dicen que la única verdad es que no hay una verdad. Bueno, partiendo de estas cosas que son respuestas, hay dos tipos de respuestas, ¿no? La verdad es lo verídico, lo que sucede, lo que podemos corroborar, lo que está sucediendo ahora mismo. Es verdad que te estoy hablando ahora mismo, si me estás escuchando, eso es verdad, no es una relatividad, no te creas. Eh, pero hay quienes dicen que la verdad no existe, que la verdad depende del poder, de la utilidad que requiera, ¿no? Del tiempo, su condición histórica. Eso vamos a ir a través de este pequeño no sé si. No, no es un podcast, no sé si tampoco es un curso. Narración, de esta narración. Bueno, en primer lugar, hay que definir diferentes tipos de verdades, ¿no? Las verdades absolutas como tal no existen, o al menos son muy. No, no existen, no, iba a decir, al menos son muy. No, no existen. No existen. Porque siempre hay un pero. Siempre hay un pero en absolutamente todo. Por ejemplo, nos dicen, el universo existe, eso es una verdad absoluta. Bueno, ¿cuánto tiempo ha existido? ¿Ha existido por siempre? ¿No ha existido por siempre? De ahí, de una afirmación general, surgen otras cuestiones que están relacionadas con la primera premisa, ¿no? Que es el universo existe. Tú dices el universo existe, bien, es cierto, sí, eso es verdad, pero ¿hace cuánto tiempo existe? ¿Es eterno? ¿Tiene un punto de origen? ¿Cuál es su tamaño, ¿no? Si es infinito, no es infinito y demás? Entonces de ahí empieza a ponerse más compleja la cuestión de contestar estas preguntas, ¿no? Que sí, están relacionadas directamente con la premisa inicial de qué es el universo, porque le conforman sus características, su tamaño, su tiempo, su inicio, punto de origen, y así como nosotros existimos, sí es verdad, pero ¿dónde venimos nosotros? ¿Cuánto tiempo hemos vivido? ¿Cómo hemos vivido? Diferentes cuestiones. Siempre hay como un árbol de preguntas, ¿no? De una premisa inicial. Preguntar por la verdad es una pregunta filosófica en toda regla. Hay personas que dirán que la verdad le corresponde solamente a la ciencia. No, es el filósofo el que comienza a preguntar por la verdad. Y la filosofía en ese sentido clásico siempre había buscado la verdad. O sea, había hecho preguntas por la verdad. No como actualmente, que la verdad se ha dejado un poco de lado y capaz dicen que es parte de las pesadillas de la razón y todo esto, ¿no? Que es el discurso de los postmodernos, que ustedes ya saben que yo los odio, así que pues que no les sorprenda que tire un poquito aquí de veneno. Como siempre, soy yo, así soy yo. Sí, yo soy así. Pero en fin, retomando el punto de la verdad, hay verdades que son generales. Bueno, es muy difícil de afirmar que hay verdades generales porque en sí no hay hechos generales. Todos los hechos son particulares, que sean múltiples es otra cosa. Eso lo he explicado mucho en mis escritos, que no están públicos, por cierto, porque algunos están en evaluación y otros pues simplemente los tienen las universidades a los que los he presentado, como pues no sé, los de las ponencias, ustedes saben, ellos se quedan con ese documento y ese documento está destinado a morirse del asco porque nunca se publica y nunca se hace nada con ellos, pero en fin, cosas de la academia, ¿no? Y pues mi tesis que todavía no está calificada, ya me dieron la primera calificación, pero las otras dos no, entonces pues ahí estoy esperando, ¿no? 84.000 años. Pero retomando otra vez, que me voy por la tangente y odio siempre esto de no tener un guión, es que hay diferentes tipos de verdades. Están las verdades parciales. Una verdad parcial es una verdad que no es una verdad general, ni universal, ni nada. Es una verdad específica, particular. Una verdad parcial, pues es ahora mismo que te estoy hablando. Es parcial. Simplemente me estás escuchando. No es un aproximado total porque no sabes en qué condiciones te estoy hablando. Si estoy aquí, si te hablé el día hoy 5 de enero o te hablé el 7. No sabes si es una grabación antigua o si es
ya mismo, si es en vivo o no. Bueno, pues obviamente estás escuchando esto en YouTube, no es en vivo, pero no sabes si viene un extracto en vivo, si lo he planeado o no. Hay muchas cuestiones que hacen que el hecho de que yo te esté hablando ahora mismo sea una verdad parcial. Porque es cierto que te estoy hablando, pero no sabes exactamente todas las condiciones de cómo te estoy hablando y demás. No sabes qué micrófono estoy usando, no sabes qué aplicación estoy usando, no sabes todas las condiciones que rodean este hecho, yo hablándote. Entonces eso hace que sea una verdad parcial y no exacta. ¿Por qué no es una verdad exacta? Porque no sabes el resto de condiciones que rodean este hecho. Un hecho tan simple como yo estando hablándote ahora mismo posee demasiados matices y condiciones. Requieren, por ejemplo, que yo esté aquí sentado. ¿Dónde estoy sentado? Bueno, pues ahí debería empezar a responder más cosas para hacer la respuesta cada vez más exacta, pero sigue siendo parcial porque no me estás viendo. Tendrías que confiar absolutamente en lo que yo te estoy diciendo. Si pudieses verme, ver todo lo que está pasando aquí, verme ahora mismo mientras estoy hablando, estar aquí escuchándome ahora mismo, podrías decir que es una verdad más o menos exacta. Saber en qué condiciones estoy hablando, desde dónde te estoy hablando, en qué tiempo te estoy hablando, de qué manera y todo eso son condiciones que, perdón, es que sigo enfermo, al ser resueltas, nos ofrecen más exactitud, una aproximación más a una verdad. Bien, las verdades parciales son, ojo a esto, objetivas. La objetividad no es sinónimo de absolutez, si es que absolutez es una palabra. Pero en fin, creo que no. Jesús, voy a tomar agua, que para eso la trae, ¿eh? Yo sabía que iba a necesitar agua porque la voz se me pone mal. Listo. Hombre, yo creo que eso sería aquí una ASMR, pero en fin, no soy de esos. Algo raritos. Pero sí, una verdad, es objetivo que yo te esté hablando, sí, está ocurriendo ahora mismo. Tienes aquí la prueba, el vestigio, el audio, la fuente de que te estoy hablando. Esto ha ocurrido, es objetivo, sí, es objetivo. No es una invención, no soy una voz de tu cabeza, no tienes esquizofrenia, a menos que yo sepa. No te estoy hablando como si fuese un fantasma o una cosa irreal, ficticia. No, te estoy hablando, yo te estoy hablando, yo. Y esta es mi voz. Quizá no sea mi voz exacta, porque bueno, sabemos que quizá la completa exactitud de mi voz, del sonido de mi voz, no se va a captar en un micrófono. Quizá mi voz no suene exactamente igual en ese micrófono que si estuvieses aquí al lado mío escuchándome. De hecho, nosotros no escuchamos nuestra propia voz como realmente creemos que la escuchamos. ¿Por qué crees que, por ejemplo, cuando escuchas tu voz en un audio, dices, hombre, yo así no me escucho? Sí, amigo, así te escuchas. Solo que desde tu propia percepción, porque eres tú quien estás enunciando las palabras, tú mismo te escuchas más cercano a tu verdadera voz. No sé cómo explicar esto, hombre. Pues creerás que tu voz es de una manera, aunque realmente el receptor lo escuchará de otra. Entonces no hay exactitud tremenda ahí. Ahí es como una cuestión que se distorsiona un poco el sonido. Pero en fin, así es como funciona la escucha y todas estas cosas. Bueno, en fin, no me voy a ir por allá porque yo no soy de la rama de la fonoaudiología y no le sé a estas cosas. Sería ya meterme en otro campo que pues le corresponde a otra persona que no soy yo. Yo no soy ese. Aquí tengo que decir que no soy ese. Entonces, como te iba diciendo, es una verdad objetiva, sí, la verdad parcial, sí. Y hay verdades parciales que son parciales simplemente porque están rodeadas de mucha implicación, ¿no? Las verdades que están completamente envueltas en mistificaciones, en ideologías, en implicaciones externas, se reconocen como posverdades. ¿Qué es una posverdad? Es una distorsión epistemológica de algo que no es completamente verdadero o no es verdadero, haciéndose pasar por verdadero por unas implicaciones ideológicas, ¿no? Entonces la gente lo cree, como lo asume como una verdad, aunque no es una verdad. Científicamente no está corroborado como una verdad, pero la gente lo cree. ¿Por qué? Por ejemplo, esto se relaciona un poquito, eso va más ligado a las ideologías, a las corrientes políticas y todo eso. Pero en el tema de los dogmas, por ejemplo, de las religiones, si tú le preguntas a una persona si Dios existe, te va a decir que sí, que es verdadero, que sí. Y le vas a decir, no, que la evidencia, no, sí existe. Sí, sí existe, ya está. ¿Cuál es su evidencia? Pues no, es tremenda fe, es alta fe de las creencias. No están basadas en correspondencia fáctica, no, sin experimentación. No ves a Dios, no lo ves, no lo tocas, no lo experimentas, nada de eso. Pero ellos te van a decir que sí,
que sí existe, que está ahí. ¿Dónde? No sé, pero ahí está. Eh, entonces, pero hay un problema aquí con la cuestión de Dios. Si bien un ateo te diría, Dios no existe y tal, porque no sé, son bastante, no sé, carentes de materia gris. Tú podrías decirle, bueno, si bien no puedes verlo para corroborarlo, no puedes verlo para negarlo. En la antigüedad, pues Demócrito decía que los átomos eran una mezcla como una especie de elementos y una sustancia indivisible, ¿no? Y tú dices, hombre, eso no existe. Pero gracias a Dalton, a Thomson, a Bohr y a diferentes químicos y científicos se pudo corroborar, sí, que mira que los átomos existen. No quizá como los formuló Demócrito, pero sí existen, están ahí aunque no los puedas ver. ¿Y cómo te das cuenta? Con la experimentación. La experimentación logró datar la existencia de estos átomos que pues obviamente constituyen todos los sistemas de vida. Y están ahí. Los mapas mentales que tú ves, las figuraciones, los modelos, porque cada uno de estos químicos realizó un modelo de cómo se consiguen los átomos, siendo el más rudimentario y básico el de Dalton y el de Schrödinger, que no sé cómo se menciona, y creo que también el de Heisenberg, los más complejos o los que mejor estaban, los más próximos a una eficacia factual, ¿no? Que pudiese expresar bien el cómo se constituyen los átomos, aunque no corresponden ontológicamente a lo que es un átomo. No lucen así, porque no sabemos cómo son, pero sabemos que su estructura tiene que ir por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. Esa es la frase clave, por ahí van los tiros. Entonces la ciencia, por ejemplo, en ese caso, ofrece explicaciones aproximadas pero no absolutas. No sabemos exactamente de manera absoluta y exacta cómo es un átomo porque no lo estamos viendo y no lo podemos ver. Entonces, volviendo a esto, la posverdad es aceptada y las verdades dogmáticas son aceptadas sin corroboración, sin esta clase de corroboración que acabo de mencionar. Y bueno, entonces me vas a decir, la verdad se rige por una condición histórica. Que sería más o menos como una concepción historicista, ¿no? De lo que es la verdad en sí misma. Te diré que algunas sí. Hay verdades que, si bien son verdades aquí y hace, no sé, 1000 años, como por ejemplo el cómo se constituye este espacio, no puede haber un tonto que te diga, no, es que la gravedad, es que como antes no se llamaba gravedad, entonces no existe, entonces no puedes hablar de la gravedad, no sé, hace como 1500 años, porque no, sí existía, hombre, que sí existía, solo que pues que no se le conociese, no se le hubiese descubierto cómo funcionaba, ni se le hubiese colocado un concepto, ni nada de eso para poder referenciarlo, no significa que, hombre, que no exista. ¿Cómo vamos a vivir sin gravedad? No me jodas. Entonces, aquí, algo como la gravedad, algo como los átomos, no se ven ligados a una condición histórica porque hacen parte de la constitución de nuestro espacio, de nuestro planeta, de nuestra Tierra y nuestra realidad. Entonces, en ese caso, la verdad no se liga a una condición histórica, no se liga a un espacio-tiempo, a un estrato temporal, sino que la verdad en este caso es más extensa, más general, ¿sí? No absoluta, no sabemos, porque, claro, como diría, si decimos que es absoluta, pues tendríamos que remitirnos a el origen del universo, el origen del espacio y del tiempo, y esto lo sabemos, no, pues ya está, no lo sabemos, entonces ahí empieza la absolutez, ahí se va por el caño. Pero sí tenemos una verdad que es muy eficaz y que trasciende pues lo que nosotros conocemos como la condición histórica, porque hace parte de cómo se ha constituido nuestra realidad, de que nosotros pues podemos datar la existencia, ¿no? Y ya, entonces voy a tomar agua porque otra vez me estoy quedando sin voz. Listo, retomamos. Entonces en este caso hay verdades que pues digamos que sí son de la condición histórica. Por ejemplo, esto de que el centro del universo, bueno, menos de nuestro sistema solar y todo eso, era la Tierra, y que todos los planetas se giraban alrededor de la Tierra y la Tierra se mantenía inmóvil, ¿no? Esto pues se creyó, este modelo, si no estoy mal, es de Ptolomeo, y se creyó como una verdad porque habían argumentos a favor de ella, y digamos que incluso se trazaron modelos y todo esto, o sea que, hombre, que no era algo que simplemente tenías que creer porque, hombre, créelo, sino que intentaban explicarlo. No fue hasta pues Galileo Galilei y Copérnico con el telescopio y así
que nos dimos cuenta de que no, de que eso que se quería como era una verdad, no era una verdad. O sea, se quería como verdad porque habían argumentos y porque no había como esta novedad científica, estos avances para poder explicar mejor pues el movimiento y la constitución de nuestro planeta en el sistema solar. Estamos hablando de que la época de Ptolomeo, pues hombre, que eso parece parte de la antigüedad. Y Galileo y Copérnico pues le sacan un montón de años de diferencia, yo creo, ¿no? Yo creo que más de uno aquí se podrá dar cuenta. Pero entonces este cambio, ¿no?, de paradigma, como lo diría Thomas Kuhn, esta revolución científica pues está basada sobre evidencia. Quizá los cálculos de Galileo no eran suficiente para poder corroborar eso, porque pues con los cálculos no obtienes nada. Sí, entiendo que el lenguaje matemático siempre está ahí, los cálculos siempre son importantes, pero los cálculos sin una correspondencia factual no son nada. No son nada. Pregúntale a los teóricos de la física que se especializan en la teoría de las cuerdas, si se los toman en serio, porque no hay una correspondencia factual de todas los cálculos que hacen y todo esto, ¿no? Disculpen, creo, no sé si se está escuchando mi perro que está ladrando, pero no sé por qué la dejaron afuera. Y está, hombre, está que mata a todo el mundo, ¿no? Como iba diciendo, es gracias al telescopio que, hombre, que la gente dice, wow, la Tierra está en movimiento, increíble, pero incluso dentro de esta novedad científica podemos encontrar nuevas dudas que pongan en jaque esa verdad. Por ejemplo, una de ellas podría ser la siguiente. Bueno, sí, la Tierra gira alrededor del Sol, está en constante movimiento, pero tú ves que nosotros nos estamos moviendo. Tú ves que ahora mismo estoy sentado y estoy quieto. Yo no noto ningún movimiento alrededor mío. Hombre, notaría un movimiento si llegase un terremoto de escala 7.5 y me golpease aquí prácticamente. Pero yo no me estoy moviendo, yo estoy quieto. Yo estoy quieto y que yo sepa, no, mira, me puedo tomar mi agüita así tan tranquilo. Y seguir hablando y que no me estoy moviendo, hombre. Pero sí nos estamos moviendo. Y una pregunta que le podrían haber hecho a Copérnico es, bueno, sí, pues tú ves eso, pero yo no me muevo. Yo no me muevo, yo estoy quieto, entonces, ¿cómo explicas? Si subo en una torre y dejo caer un cuerpo X sobre una plataforma Z, pues ahí caerá. No se debería caer en Y, pero no, cae en Z, ahí justo donde debería caer si no estuviésemos en movimiento. Pero si estuviésemos en movimiento debería caer por allá lejos. Entonces, ¿cómo me explicas esto? Pues Copérnico no tenía cómo responderlo, pero Newton sí. Entonces, con la explicación del movimiento, lo que hoy conocemos con el movimiento rectilíneo uniforme, tenemos una analogía tremenda. Digamos, tú vas en un autobús. Al inicio, pues el autobús como que acelera y tú dices, ¡ay!, y te vas para atrás. Pero cuando el autobús va a una velocidad constante, ¿no?, tú puedes caminar dentro del bus. No notas movimiento alguno, es como si no te estuvieses moviendo. Lo mismo pasa con la Tierra. La Tierra se mueve alrededor del Sol a la misma velocidad constantemente. Y como lo hace a la misma velocidad, sin acelerar más de repente y sin frenar de repente, nosotros estamos aquí tranquilos como si realmente no nos estuviésemos moviendo. Es una analogía un poquito simple, pero pues puede ayudarnos a explicar. Entonces, la física que elaboró Newton en los Principia y en otros de sus papers, son manuscritos, pues, explica mejor anomalías de Copérnico. ¿Para qué? Para poder darle rigor a la verdad de que nos movemos alrededor del Sol, hombre, y darle rigor a esa verdad. La verdad siempre va a como tambalearse o como cojear en algunos aspectos fundamentales que pueden surgir, preguntas, cuestionamientos, demás, y ya, pero siempre se va a poner en jaque. Hay otras personas, otros científicos como Karl Popper, que buscaban, ¿no?, con el falsacionismo, pues no llegar a la hipótesis y corroboraciones lo más aproximadas posibles a una verdad. Pero el falsacionismo no nos llevaría a ninguna parte. De hecho, un ejemplo sería que el falsacionismo peca mucho de al mínimo error o al mínimo inconveniente tirar a la basura hipótesis. Yo creo que
el basurero de Popper está lleno de hipótesis que posiblemente podrían haber sido ciertas si se les pusiese un poquito más de empeño, porque una de sus premisas simplemente pues cogió y ya. Por ejemplo, si nosotros analizásemos prescriptivamente pues la astronomía heliocéntrica, ¿no? Podríamos descartarla, ¿por qué? Porque pues hombre, si tú me dices que y con el telescopio vemos y yo puedo ver que la Tierra gira alrededor del Sol, sí, tú me lo estás explicando, pero nuevamente, yo veo el movimiento, no lo veo y yo estoy quieto, entonces como no me puedes corroborar eso, tu premisa es falsa, entonces ya toda tu hipótesis, todo esto, yo lo tiro porque pues no sobrevivió a mi falsacionismo y ya. Popper en ese sentido pues se le criticó bastante y así la ciencia no se hace. Pese a los obstáculos que tenemos, nosotros tenemos que seguir. Otra crítica que le hizo Popper muy grande a la teoría de las cuerdas, pero es que la teoría de las cuerdas es otra cosa. La teoría de las cuerdas lleva desde hace mucho tiempo por ahí en boca de varios y hombre, pues dime que al menos un píxel de experimentación, por favor, que yo no puedo creer en una teoría simplemente. El problema de la ciencia, y aquí para poder definir las verdades, es que las verdades necesitan una corroboración práctica. La ciencia, bien diría Mario Bunge, es una actividad de pensamiento y acción. No se puede quedar en el pensamiento y en el plano teórico. Si se queda en el plano teórico no podemos dar explicaciones. Si no damos explicaciones que puedan corroborarse de alguna manera, hombre, pues no vamos a lograr dar con una verdad. Hombre, tú vas con una verdad si simplemente me explicas algo. Pues no. O sea, tú crees, o sea, no hay una diferencia. Por eso es que son teorías, sí, pero la teoría tiene que trascender a lo práctico, a la experimentación, tiene que trascender a una correspondencia material, factual, lo que sea, porque si no, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo absolutamente nada. No podemos quedarnos en el plano teórico como creía, no sé, el imbécil de Althusser y sus adeptos y sus discípulos que creían que las teorías simplemente podían ser criticadas en el plano teórico y no en el plano práctico, porque y criticarlas en el plano práctico era parte del empiriocriticismo. ¿Qué me están diciendo? Pues esas pendejadas y esas estupideces vienen de Lenin y por eso se preguntan por qué coloqué a Lenin tan bajo en el top de filósofos. Porque es que lo del empiriocriticismo simplemente es una excusa para que sus teorías sobrevivan a cualquier tipo de evaluación externa paradigmática, porque simplemente quieren quedarse en ese plano teórico que no sirve para nada. ¿Cómo es posible que no voy a poder criticar una teoría? Digo, una teoría, ¿te imaginas? Me estoy confundiendo. Una teoría con hechos prácticos, hechos históricos prácticos del pasado. Me vas a decir, no, pues esos hechos históricos no pueden. No, porque eso se tiene que criticar en el plano teórico. ¿Qué plano teórico me estás hablando? Me estás diciendo que hay un plano teórico aparte de un plano material y práctico. Eso es un idealismo tremendo y no me puedes decir eso porque al final no vamos a dar con una verdad material. Las verdades materiales son necesarias para poder construir un oficio científico más conciso, más coherente, con más sentido, y no podemos quedarnos, como dirían Althusser y estos teóricos que ni siquiera saben que es una teoría, porque te juro, un teórico de verdad no se quedaría simplemente en lo teórico. Lo digo yo porque soy un teórico. Entonces, en ese caso, hay que realizar esta transición de la teoría a la práctica. No hay práctica sin teoría porque perdería rigor, sentido, coherencia, sería hacer cosas porque sí, y no hay teoría sin práctica, porque, hombre, nos quedaríamos ahí en conversaciones, en menudencias, ahí hablando de, bueno, sí. Mira que, teóricamente yo creo que de la siguiente manera podemos solventar las necesidades que surgen a partir del subdesarrollo de América Latina. Mientras me tomo un cafecito, ¿no? Pero en la práctica yo no sé cómo hacer eso. entonces, hombre, no podemos quedarnos simplemente ahí, hombre, sí, no. Ya, ¿me entienden en ese sentido? La verdad es difícil de conseguir, sí, especialmente en oficios en los que, digamos que nuestros objetos no son accesibles sensorialmente u observacionalmente, no directamente, fácticamente, como la historia. La historia sigue siendo una ciencia factual, sí, sigue siendo una ciencia factual porque sigue siendo historia material. Obviamente estudiamos el pasado y el pasado tiene lugar, esto tiene lugar, eso ahora mismo, lo que acabo de decir, ya fue pasado. Y tuvo un lugar material porque estuvo en un espacio-tiempo, dejó diferentes vestigios. Este audio va a ser un vestigio, ustedes lo van a escuchar y un montón de cosas que rodean el pasado que son factuales porque es historia material.
Hay historia de las ideas y hay historia material. Y en este caso, ambas pueden llegar a una verdad. No podemos quedarnos con el relativismo, con los postmodernos, que dicen la verdad no existe. No, la verdad no existe porque no tienen ganas ni de investigar ni de pensar y no son capaces de conectar dos neuronas. Les hacen chispazos, cortocircuito. Entonces, retomando otra vez el debate de cómo se conciben las verdades, cómo construimos las verdades, a través de la investigación científica, podemos dar con eso. Obviamente hay una diferencia entre las verdades que son parte, pues, de un sector popular, que es, por ejemplo, hoy, hace unos, hay un debate, por ejemplo, que es como la alimentación, ¿no? La ciencia te puede decir que, por ejemplo, una sopa no es nutritiva y te podrían explicar por qué, pero hay personas que dicen que no, que eso no es cierto, que la verdad es la costumbre. Eso es, pues, una posverdad. No es verdad científicamente hablando, no tiene corroboración, no tiene demás, sino que simplemente se basan en una posición de la experiencia particular de un sujeto, de varios sujetos, con respecto a una cosa. Por ejemplo, la medicina alternativa se basa en esto. Tiene una especie de peso científico, de corroboración, de evidencias, de investigación. No, no tiene nada de eso. Es simplemente una persona que te dice, tómate esa tal plantica que porque eso te va a curar. Probablemente ayude. Sí, probablemente ayude porque hay unas plantas como creen que se hacen los medicamentos. Creen que simplemente se hacen en composiciones químicas. No, también hay unas plantas que se pueden hacer de cosas naturales y que pueden tener cierta utilidad y ciertos efectos positivos, porque pues las plantas tienen efectos, algunas que tienen efectos, pero hay otras que directamente no tienen efectos y se venden como si tuviesen efectos. Voy a tomar agua. En este caso, la medicina alternativa es un problema. Perdón nuevamente. Listo, ya puedo hablar mejor. Es un problema. No es como Heidegger que decía que lo de las pastillas y los medicamentos es un monopolio de las farmacéuticas. Eso es simplemente ser un imbécil. Eso es simplemente ser un imbécil porque las pastillas están ahí también para, pues, solventar algunos problemas. Los antibióticos están ahí, eso sí, son dañinos si se toman irresponsablemente. Siempre hay que tener un seguimiento con el doctor que receta los antibióticos. No se pueden tomar así como si nada, porque hay gente que se los toma así y luego se están muriendo y dicen, no, pues eso es culpa de las farmacéuticas. No es así. Entonces, hay una diferencia entre lo que nosotros conocemos como la verdad cotidiana y la verdad científica. La verdad cotidiana no tiene ninguna clase de correspondencia con evidencias y demás investigaciones, pues. Pero es que la teoría hace parte de todo. Por ejemplo, si una persona llega y agarra dos palitos, no, sin saber nada de física, sin saber nada de química, sin saber nada de las reacciones de estos dos palitos, la fricción y todas esas cosas que pues uno puede explicar más o menos por qué al hacer así con dos palitos sale fuego, pues podría hacerlo y crear fuego. ¿Necesitaba todos estos conocimientos para poder hacer fuego? No, no los necesitaba, pero hay una explicación. Hay una explicación. Por ejemplo, el gol de Roberto Carlos, que se le hizo una investigación en física llamado Spinning Ball. Esa curva, ¿no? Que pega el balón, que es como medio ficticio, ¿no? ¿Acaso Roberto Carlos tenía un doctorado y un magíster en física teórica y en física experimental para saber cómo hacer ese gol? No, no lo sabía, pero tiene una explicación. En ese sentido, hay cosas cotidianas que tienen explicación científica, pero pues a veces se explican de otra manera, ¿no? Y es saber catalogar los diferentes tipos de verdades. Bueno, esto es como una pequeña introducción a los tipos de verdades que hay, porque sí, los hay. Ya expliqué la verdad objetiva, la verdad parcial, la posverdad, las verdades dogmáticas. Y ahora vamos con las verdades, por último, de autoridad, que son realmente falacias. Son falacias. Todos sabemos que es una falacia. Hay bastantes en internet. Pero hay unas que sí son ciertas, pero no se enuncian de la manera correcta. Por ejemplo, yo puedo decir, Mario Bunge tiene razón en tal cosa de la filosofía de la ciencia. ¿Podría tener razón? Sí. Pero si yo digo, tiene razón simplemente porque es Mario Bunge, no, no es verdad, eso no es verdad. No, podría ser verdad que el tipo tiene razón en un argumento, pero no es cierto que sea simplemente porque es él. No, ahí tenemos un problema
Porque, claro, hay un dilema, ¿no? Pues obviamente, digamos que sí tiene razón. Es verdad que tiene razón. Pero la manera y la razón por la que lo estoy enunciando y que tiene razón no es verídica, no es cierto. No tiene razón porque no sé, porque es él. Y yo no tengo razón porque no sé, yo soy yo y soy muy guapo, ¿no? Pues no. Hay una razón para cada enunciación, para cada corroboración de la verdad. Entonces, pues, ya, esas son las preguntas filosóficas que buscan la verdad de las cosas. Si yo digo, ¿no? Eh, que, que no sé, yo llegué y salí corriendo, ¿no? Soy yo. Empecé a caminar y empecé a correr, a moverme y empecé a acelerar, fiu. Ya, así corriendo por la calle y de repente fui frenando y me detuve. Bien, de aquí podemos decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pues me moví. Sí. ¿Qué es el movimiento? Pues ahí empiezan las diferentes preguntas. De aquí, de esa premisa tan simple podemos decir, ¿qué es el movimiento? ¿Qué es la velocidad? ¿Qué es la aceleración? ¿Por qué y cómo comencé a correr? El movimiento mecánico, el cuerpo, un montón de cosas, ¿no? O sea, solo en una premisa hay tantas teorías. Hay primero de cómo yo desarrollo el movimiento, ¿no? Cómo mi cerebro le ordena a las partes de mi cuerpo, por medio del sistema nervioso, qué hacer y cómo moverse, ¿no? Entonces yo llego y hago el movimiento así, un pie hacia adelante, así, como corres, hombre, creo que es bastante patético explicar cómo uno corre, pero yo llegué y corrí, y ya solo en el correr directamente hay una explicación que es verídica, el cómo mi cerebro da la orden del movimiento. Luego, pues, la aceleración. Si yo camino, estoy haciendo un movimiento más o menos lento. Si empiezo a aumentarlo, no, poner más esfuerzo, estoy acelerando más, estoy yendo a una mayor velocidad. Y entonces ahí tenemos una velocidad, ¿no? Pues es una medición del movimiento, ¿no?, que estoy haciendo. No, entonces hay una velocidad inicial, ¿no? Que pues, si yo empiezo a correr muy lento, hay una aceleración que empiezo ya a aumentarle, empiezo fiu. Y una final, que ya es cuando empiezo a parar, que digo, ¡ah, me estoy cansando! Y empiezo a detenerme, ¿no? Y hay un tiempo, ¿cuánto tiempo corrí? ¿Dónde corrí? ¿Acaso la superficie era plana o era una cuesta arriba? ¿O era una cuesta abajo? Si es una cuesta arriba, eso influye en mi esfuerzo, en el movimiento, en la aceleración, en todo. Y si es una cuesta abajo, también influye. Si es una cuesta arriba, pues la aceleración va a verse afectada, porque pues me va a costar mucho más y no voy a poder ir al mismo ritmo al que iba. Entonces va a disminuir. Entonces no va a ser constante. Pero si voy tirándome para abajo así, como si fuese una cuesta abajo, pues la aceleración no va a verse reducida, sino que va a aumentar. Va a aumentar y voy a ir más rápido, hasta que no sé, hasta que me caiga y de vuelta se me mate y me rompa el cuello. Pues ya está. Entonces, de ahí podemos deducir varias cosas y la gracia del investigador es darte con la verdad de cada una de ellas. Sí, tenemos una premisa inicial. Yo corriendo y ya, y podemos decir, sí, es verdad que yo estoy corriendo. Si alguien me ve por ahí, me vio Peter, me dijo, hola Víctor, ¿cómo estás? Y yo, hola, ¿qué tal? Estoy aquí corriendo para ponerme más fit. Pues ya, entonces yo, pues ya, eso es verdad. Pero el resto de cosas teóricas que están ahí, cada uno de ellos tiene un fragmento de verdad. Ya empecé desde, pues, lo que viene siendo el cerebro, el cerebro y cuerpo, ¿no? Lo que viene siendo el propio movimiento, las propias condiciones espaciotemporales, el tiempo, el espacio en el que estoy, la superficie, todo esto hace parte, todo se relaciona, todo tiene una relación y todo tiene diferentes verdades, ¿no? Y ahí, pues no podemos decir una verdad completamente general. La verdad general es parte de un enunciado elemental muy básico, que es yo estoy corriendo. Si enfatizamos más en esa proposición que da corroboración de un hecho real o hipotético en el que yo estoy corriendo, si vamos más a lo particular de ese enunciado, pues vamos a encontrar diferentes condiciones, y ya las mencioné. Y esas condiciones, pues obviamente hay que deducir verdades, hay que deducir explicaciones. La explicación siempre que tiene que ver con una verdad, la interpretación no. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos en la interpretación, digamos, por ejemplo, yo llego y uy, no sé, se me cayó, no quiero tirar un libro, así que voy a tirar un juguetico. Se me cayó un juguete, ay,
Bueno, ¿por qué se cayó? ¿Por qué no quedó flotando? ¿Por qué no me bailó salsa? Pues bueno, aquí uno podría decir, bueno, se cayó, ¿por qué? Y yo podría decir, no, es que el centro de la Tierra es como un imán que nos atrae. Y vos decís, justifica tu respuesta, jovencito. Entonces es como, tengo que justificarla. Sigo, hay una fuerza invisible que produce que pues, todo lo que sube tiene que bajar. Hombre, y esa fuerza está aquí con nosotros. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo datamos de su existencia? ¿Ha estado siempre con nosotros o desde cuándo? ¿Podemos verla o no? Si no podemos verla, ¿cómo corroboramos que existe? ¿Y cuál es su fuerza, no? Sea así. Porque pues si es una fuerza, ¿no? Una fuerza invisible tiene que tener pues un valor, ¿no? Una fuerza en sí tiene que tener valor determinado, valor numérico, ¿no? Y demás. Entonces ahí hay que explicar y sacar la verdad de cada una de esas cosas. Y ahí empieza pues la física a enfatizar en esto y dar con la verdad, sí, hay que buscar la verdad. No me puedo quedar en esa interpretación, podría ser una interpretación, yo decir que, uy, no, pues yo creo que, pues yo creo, ¿no? Porque la interpretación siempre es personal, pero no siempre la interpretación personal tiene que ir a una invención, puede ser una hipótesis, una interpretación, una hipótesis casi siempre es una interpretación porque tiene que ser explicada y con base a la explicación es que la hipótesis, nuestra propia interpretación, era acertada o no. Entonces no podemos quedar en dos interpretaciones. No, he hecho solo interpretaciones, me cago en Nietzsche. No podemos quedarnos simplemente en eso porque pues entonces no hacemos absolutamente nada, ¿no? Y nos quedamos como un montón de ignorantes que no comprenden la realidad. Y hay gente que diría, a mí me da igual comprender la realidad. Pues hombre, si a ti te gusta vivir en la miseria absoluta, pues ella es cosa tuya. Pero pues no todos preferimos vivir en la inmundicia. Pero la inmundicia mental, hombre, sí, sí. Aquí todos queremos aprender, yo sé que se llama filosofía para tarados, pero no somos tarados, hombre, que simplemente es un nombre que yo elegí porque, no sé, estaba borracho un sábado y no sabía qué ponerle al canal. Ya, ya, después de ver mucho los padrinos mágicos. Pero, retomando otra vez que me voy mucho con la tangente, la verdad sea a partir de las explicaciones. Y las verdades que son coherentes y son más válidas, más corroboradas son las explicaciones científicas. Sí, man, así, Víctor, sos un cientificista. Hombre, pues si me quieres decir cientificista simplemente por, no sé, usar mi cerebro, pues dime cientificista. Pero, pues, negar la ciencia es como negar que el sol está allá arribita y que está quemándome. No ahora, pero pues quizá otro día que vaya a correr al mediodía y me diga qué asco de sol. Ya está. No son construcciones sociales, no son cosas que no existen. La luna está ahí. No, que la luna no está ahí, hombre, que está ahí. Yo la veo. Son las 6. Si no ha salido ya, que a veces que sale más temprano, saldrá después. Y ahí la veré. Y ahí está. Y no es una invención, no me la estoy inventando. No estoy diciendo, mira, pues yo me inventé hoy que la luna existe. Pues la luna está ahí. No, pues ahí está. Y va a estar mañana. Y pasado mañana. Y así sucesivamente. Y probablemente esté ahí hasta el día que nos muramos y ya no podamos dotar más de su existencia. Porque pues ya no podremos pensar ni hacer nada porque estamos muertos. 3 metros bajo tierra. Ya. Ya. Entonces, en este sentido, es así como deducimos las verdades. ¿Qué tipos de verdades? Por ejemplo, ya para ir cerrando, explicamos las verdades parciales, las verdades objetivas, la posverdad, la interpretación, explicación de una verdad para poder llegar a una verdad, cómo se consiguen las verdades, cómo se estructuran las verdades, la condición histórica de las verdades y las verdades que no se ven afectadas por la condición histórica, por el espacio-tiempo estrato temporal. Eso lo hemos resumido aquí en 38 minutos. Probablemente en un curso de epistemología esto se explicaría de mejor manera, un poquito más extenso. Ustedes saben cómo son los cursos, pues tienden mucho más porque se queda mucho en los autores. ¿Qué dijo Julanito de Tal sobre la verdad en 1925? Bueno, pues yo no estoy usando tanto autores, estoy usando pues conocimiento que tengo aquí y no hay necesidad de que yo empiece a vomitarles aquí autores y libros. No, pues simplemente es una síntesis, ¿no? De muchas cosas que he leído, muchos artículos, muchos libros, muchos seminarios en los que he asistido, y con esto les puedo explicar, pues aquí, brevemente, qué es esto. Hagan de cuenta que es como una clase. La gran mayoría de sus profesores pues les explican sobre la marcha pues
diferentes cuestiones sin necesidad de vomitarles con autores. Hay profesores que sí les vomitan autores, sí, yo los he tenido, pero otros que no. Si quieres los autores, pues al final te los dejan en el programa, ¿no? Pero no hay necesidad de vomitarlos así y decir, no, pues verás, en el libro ¿Cómo llegar a la verdad de Julanito de Tal, edición Fondo de Cultura Económica del año 1925 en la página... No. No, hombre. Creo que para 1925 creo que Fondo de Cultura Económica no existía. Pero en fin. No importa. Que son exageraciones, hombre. Ya esta es la explicación. Y poco más. Así que, sin más que decir, espero que les haya gustado, servido sobre todo. Yo sé que intento al menos que no sea tan aburrido o soso explicarles esto, ¿no? Porque pues yo tampoco sé que no es que sea yo muy simpático, no es que sea yo muy serio en estas cuestiones. Sé que pues intento explicarlo todo mejor. Pues sé que hay muchos sentimientos encontrados, ¿no? En que yo a veces pues soy muy venenoso o digo las cosas de una manera. Hay gente que no le gusta y otra gente que les gusta. No sé, la verdad, pues allá ustedes. Yo simplemente vomito información aquí en un audio, lo renderizo, lo publico y me acuesto a dormir tan tranquilo y tan ancho, llorando probablemente. Pero bueno, espero que les haya gustado. Voy a tomar agua otra vez porque así soy yo. Miren que esa vez me traje agüita. Normalmente yo no me traigo agua porque pues no sé, la costumbre, pero estoy enfermo, hombre. Cada vez no se me quita la gripa. Y como pues ya, sí, no puede ser. Ven, ¿escuchan? Pues eso significa que estoy enfermo, no puedo hacer agudos. Por eso no puedo ir al karaoke con mis amigos en esos días. ¿Para qué? Si no puedo cantar. Pero, ahora sí, espero que les haya gustado este video y que les sirva sobre todo. Y si les gusta el contenido, ya saben, pues comentan, le dan like, lo comparten con sus amigos, con sus amigues. Y no diría me han de comer porque yo no gano nada con esto. Eso es puro amor al arte, que lo sepan, puro amor al arte. Yo soy todo un artista, soy todo un altruista, claro que sí, compartiendo mi conocimiento con la gente de manera gratuita. Aún no me pagan, pero pues ya. Bueno, ya, por fin. Adiós.